Amigos, qué gusto saludarle una vez más aquí en su programa de la Agenda en Red. Con su amigo Humberto Duarte, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la elección, esta elección que se dio en el 2006. La gran elección, la gran controversia, el escándalo. Este sí fue un verdadero escándalo cuando vimos y fuimos testigos de lo que pasaba en aquella noche en que los resultados de los aspirantes a la presidencia de la República pues estaban moviéndose esos tipos de momios, se movían muchísimo según los resultados que se iban dando, y esto pues nos hizo hacer el día de hoy ya en este capítulo lo que fue ese gran escándalo debido a lo que sucedió en esa noche en el 2006, en que participaron varios candidatos a la presidencia, algo muy raro, pero bueno, entró Felipe Calderón Hinojosa por el PAN y también Roberto Madrazo por una coalición se llamaba Alianza por México, que era conformada por el PRI y el Partido Verde Ecologista. Estaba Andrés Manuel López Obrador, quien también traía una coalición que se llamaba Por el Bien de Todos, conformada por el partido del PRD y el Partido del Trabajo, así como el Partido Convergencia. Patricia Mercado también estuvo ahí por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Roberto Campa Ciprián del Partido Nueva Alianza, que también era de nueva creación, y ese 6 de julio, el dictamen del IFE dio como ganador, ya al final de esa tarde-noche o esa noche, de la contienda presidencial a Felipe Calderón Hinojosa del PAN. El PRD de inmediato solicitó la anulación de la elección, citando que habían habido irregularidades en ese proceso electoral. Después de estudiar el caso, el 5 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó las elecciones, declarando a Felipe Calderón como el ganador de esa contienda electoral y como presidente electo de México. El tribunal, sin embargo, reconoció, eso se comenta, que hubieron existencias de irregularidades que a juicio de los magistrados no habían tenido el peso suficiente para influir sobre el resultado electoral. Eso fue lo que dijeron las autoridades electorales. No obstante, a pesar de que habían dudas sobre varios aspectos de la elección, sobre el proceso de conteo de votos en varias casillas y también las denuncias de esas irregularidades en el padrón electoral, esas inconsistencias que pudieron haber afectado y podrían haber hecho que en el futuro pues hubiera un resultado electoral diferente al que se había dado. Bueno, todo esto vino a dar pues la duda nacional generalizada de qué había pasado en ese conteo de votos. Entre esas cuestiones mencionadas, por decirlo, por los militantes del PRD, y así como algunos o muchos ciudadanos, se mencionaron la inconsistencia de las listas de votaciones en algunas casillas y urnas con menos o más votos que los propios votantes registrados. Respecto a eso, a las campañas electorales previas a la votación, ha habido dudas sobre la legitimidad del uso de recursos de empresarios y también de las propias autoridades en funciones para inclinar el voto a favor de uno u otro de los contendientes. También salió a la luz pública la grabación de una conversación telefónica que presuntamente tuvo lugar en el mismo día de la elección, en horas de la tarde, entre Elba Ester Gordillo, que era la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y un gobernador priista de Tamaulipas, llamado Eugenio Hernández Flores, quien hoy tiene problemas muy severos con la justicia, y parece ser que la vida o la historia le va a cobrar lo que pasó en esa tarde, cuando hizo ese llamado, muy en secreto según ellos, pero que se ventiló, en donde pedía el Bester Gordillo al mandatario que operara la estructura del PRI para inclinar la balanza a favor del candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Estas controversias que hemos platicado pues, hasta ahora, en este momento, pues nos llevan pues a la cuestión de preguntarnos qué pasó en ese 2 de julio del 2006 y también
¿Qué pasó con este Instituto Federal Electoral, con ese conteo rápido que determinó que la carrera era demasiado disputada como para dar a conocer de inmediato los resultados de esa misma noche, a pesar de lo cerrada que estaba la elección? Si usted no la recuerda, bueno, los votos que se dieron ya, que fueron completados, Felipe Calderón ganó por una diferencia de 243.934 votos. Y usted pensará, bueno, ¿qué representa esa cantidad de votos de la diferencia de esa elección nacional y los votos de millones y millones de mexicanos? Bueno, representó el 0.62%. Ese fue la gran diferencia o la mínima diferencia, según como usted lo quiera ver, para que Felipe Calderón le ganara a Andrés Manuel López Obrador. Esta diferencia, pues, tan pequeña, pues, fue lo que despertó grandísimas dudas y sobre todo, insisto, el apresuramiento de parte del Instituto Federal Electoral de dar a conocer ya al final de la jornada electoral de esa noche que ya había un ganador a pesar de lo apretado que estaba, y había que esperar que se contaran muchos votos que provenían, insisto, de lugares muy lejanos a las grandes ciudades, que ahí es donde tenía supuestamente, hablando hipotéticamente, el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, que todavía faltaba de contabilizar. El segundo lugar, pues, quedó Andrés Manuel López Obrador, y él fue el que hizo de inmediato la impugnación de los resultados y comenzó a promover marchas masivas, protestas e incluso desobediencia civil en la propia capital del país. Ahí mismo presentó pruebas ante los medios de comunicación de supuestas irregularidades, como actas de casillas con cientos de votos a favor del PAN, que superaban incluso hasta el número de electores, que eran pues los que tenían esa casilla, pues el derecho a votar, y ese padrón nominal pues realmente pues era increíble, imposible pues que hubiera más votos de lo que marcaba ese padrón electoral de esa casilla. Entonces, todo esto pues fue un proceso bastante complicado a nivel nacional. No había pues una estabilidad ni política, y también la económica también se cimbró un poco porque había una gran incertidumbre que iba a pasar. En esa elección el PRI, que era el partido predominante, después de la derrota del PAN, pues se pensaba que podría recuperar la presidencia. Pasó también algo inédito, en donde se vio la traición de muchos miembros prominentes o importantes del PRI en contra del candidato Roberto Madrazo Pintado. Esta era, insisto, otra elección en donde estaban los dos tabasqueños en la palestra y estaban disputando ahora una presidencia nacional. Muchos se preguntaron, bueno, ¿qué hubiese pasado? Hay dos cuestiones que nos preguntamos y se las damos a conocer a ustedes desde el punto de vista personal, que nada tiene que ver con lo histórico, sino con el hubiese o el hubiera, como usted quiera decir. ¿Qué hubiese pasado si el propio Roberto Madrazo Pintado hubiera, insisto, hubiera protestado por el problema del proceso indeseado que hubo de votos? Inmediatamente le hubiera estallado, de veras, al sistema político mexicano la bomba en las manos. Le hubiera explotado las bombas en las manos. ¿Por qué lo decimos? Porque imagínese usted en una elección tan apretada, con tan poco porcentaje, con tan pocos votos de diferencia, si el tercer lugar hubiera dicho, oiga, yo no estoy de acuerdo, yo protesto la elección porque estuvo completamente pues manipulada, indeseada, con índices pues de que hubo algo indecente en el manejo de la elección por parte del Instituto Nacional Electoral o Instituto Federal en ese entonces electoral, y esto hubiera de verdad hecho una gran complicación para el propio sistema mexicano, el propio gobierno de Vicente Fox, que era el que dejaba el poder y se lo entregaba al PAN. Entonces, esto es el primero. El segundo es, si Roberto Madrazo no hubiese sido traicionado por los priistas gobernantes en 10 o 11 estados, y también ese grupo llamado Tucón,
que sea todos unidos contra Madrazo, que no era una fracción del pueblo, no, eran los meros gobernantes de 10 o 11 estados con una gran densidad de población electoral priista y fueron traicionados por ellos. Entonces, no puede haber en esta elección una certeza de qué hubiese pasado con este tipo de no traicionar a un candidato de la presidencia para que pudieran pues estar en una igualdad de circunstancias. Entonces, continuando con esto que les estoy platicando, pues ahí el problema que tenía Andrés Manuel López Obrador eran lo que pasó y se protestó. Y aún insiste mucha la gente y muchos creen que Andrés Manuel López Obrador debió haber sido el presidente en ese entonces y que no hubiera pasado todo lo que hasta la fecha hemos padecido los mexicanos, el gran gobierno o el pésimo gobierno de Felipe Calderón con esta guerra injusta, esta guerra que trajo miles y miles de muertos y además un gran porcentaje creció el crimen organizado en su gobierno. También hubieron muchas gentes que se enriquecieron, como los propios hijos de su segunda esposa. Entonces esto la verdad que queda marcado. Después vino el gran pues ladrón, hay que decirle por su nombre, de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, del PRI, que gana la elección. Se le entrega pues Felipe Calderón con un gran acuerdo ahí que hubo debajo de la mesa. No es una elección que haya ganado el PRI, sino que hubo un acuerdo antes. Ya lógicamente el PRI hizo su trabajo. Hablo del PRI, no hablo del propio expresidente del PRI. Buscó un presidente a modo que tuviera pues carisma, que fuera bien parecido, que se casara con una actriz, que a la gente le gustara como cuando alguien accede a tener preferencia sobre un actor, un cantante, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, eso se vivió para que llegara Peña Nieto, hiciera todo un desastre en nuestro país en todo sentido. Roberto Madrazo Pintado también tuvo algunas consecuencias que quiero darles a conocer. Por ejemplo, él tuvo gobernadores en su contra. Desde el 2004 andaba ya esto que se manejaba, de que había muchos intereses encontrados dentro del PRI. Y Madrazo Pintado, bueno, logró llegar a la candidatura a la presidencia y eso hizo que muchos gobernadores estuvieron, algunos en favor y otros en contra, buscando lógicamente sus propios intereses. El país o sus estados es lo de menos para muchos gobernantes. Los gobernantes por lo general buscan sus intereses personales, políticos y de grupo. No cree usted que están como quien dice preocupadísimos por el país. ¿Qué nos puede pasar si eligen a un presidente o eligen a otro? O también si no voto por el presidente, por el candidato panista, ¿qué hubiese pasado conmigo? Me van a registrar mis cuentas si vuelven a ganar por haberme inclinado ante un candidato priista. Todo ese tipo de situaciones se mueven y se juzgan. El temor a las malas cuentas que tenían que entregar si ganaba el PAN nuevamente con Calderón, bueno, mejor, lo más fácil y lo más cómodo era inclinarse a favor del propio Calderón, a pesar de ser gobiernos priistas emanados de votos priistas. Pero eso fue lo que menos importó, le interesó. Estos señores jugaron a la segura. Por esa razón, la propia Elbester Gordillo, la líder de este sindicato de maestros, pues traiciona a Madrazo, y lo traiciona porque estuvo antes como secretario general del partido, cuando Madrazo era el presidente del PRI nacional. Y lógicamente parece ser que hubieron unos desencuentros importantes porque la propia Elba es una mujer insaciable de poder, o sea, no se puede juzgar de otra forma. A ella le interesa mucho el interés y los grandes negocios. Esta mujer salió de la cárcel, no hay que olvidarlo, pero además comprobándose inversiones inauditas que se tienen que comprar con miles y miles o millones hasta de dólares, y la señora simplemente con su trabajo de maestra, con su sueldo de maestra, como líder sindical, bueno, logró estas propiedades, estos bienes muebles e inmuebles,
Y bueno, el sistema mexicano así funciona. Por lo general perdona a los ladrones y al que se roba una gallina, a ese sí lo meten a la cárcel, pero así es el sistema judicial de este México nuestro. En ese sentido, bueno, tendremos que decir que la señora Elba Ester fue un factor importante para que también ganara Felipe Calderón. Si no hubiese existido el movimiento de los priistas para mover a sus estructuras a favor de Felipe Calderón, estamos seguros que el presidente hubiese sido en el 2006 Andrés Manuel López Obrador, porque él que traía la preferencia nacional. Ese era el líder que había logrado conjuntar muchísimas corrientes de la sociedad, de todos los partidos, de muchos militantes de otros partidos estaban ya a su favor, le agradaba a él. Y también que hubiese pasado si Madrazo no hubiera sido traicionado por la fracción priista de gobernantes o gobernadores en ese entonces. Eso da realmente quedarnos ante una realidad que creemos que fue de gran controversia y que además de dudosa, pues una dudosa aportación por parte del sistema electoral de ese entonces en lo que hizo, o sea, realmente se prestó al juego del partido en el poder, en ese caso el PAN. Por eso ahora en estos momentos estamos viendo esta gran disputa que existe entre el poder gobernante, o sea, el gobierno de México o el presidente de México con el Instituto Nacional Electoral, porque están actuando a como acostumbran. Y realmente no se trata de darle la razón a Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene que entender que hay que respetar las instituciones y sobre todo a estas que son completamente autónomas. La tiene que respetar. Lo que hay que hacer, ahora sí, es que los ciudadanos, no grupos de choque, no, los ciudadanos pues sean los que juzguen el actuar de un sistema como este Instituto Nacional Electoral para que los próximos consejeros electorales sean gente de bien. Ahora se intentaron poner gente de bien por parte de la Cámara de Diputados, pero parece ser que ellos, pues sí, son gente más o menos, o son muy honestos, muy honorables, muy preparados, que es lo más importante, pero hay una gran parte ahí en este Instituto Nacional Electoral de gente que ya tienen años ahí y que están acostumbrados a manejar las elecciones muy a su modo, muy a su entender. Pero bueno, sí es esto. En primer lugar, para muchos, desafortunadamente, porque fue un ciclo que se perdió en México, ganó Felipe Calderón en esa elección. El segundo lugar fue Andrés Manuel López Obrador y el tercer lugar fue para Roberto Madrazo, con un porcentaje muy bajo para un partido en el poder tan poderoso en antaño que sorprendió a muchos, pero hubieron razones que ya les platicamos aquí. Bueno, nos vamos a despedir de ese programa y vamos a platicar más adelante en la otra edición de estos capítulos que estamos haciendo, de la gran revancha que existe entre Andrés Manuel López Obrador y el propio Roberto Madrazo Pintado, para finiquitar ya este tema en una forma que esperamos le haya agradado. Así que amigos, si les gustó este programa, suscríbase en este canal de La Agenda en Red con su amigo Humberto Duarte y póngale like o compártalo. Con eso me va a ayudar muchísimo y espero que usted pues le haya agradado esto que platicamos. Nos fuimos un poquito largo, pero bueno, así era este tema tan bastante controversial y que todo el mundo todavía lo tiene en la cabeza, todavía no se le quita qué pasó en ese día, en el año 2006, en esa elección tan extraordinariamente juzgada. Nos vemos en la próxima.